En el aire de la promesa flota un silencio tenso, un murmullo apenas contenido que anuncia cambios irreversibles. No es la primera vez que los muros del palacio son testigos de secretos, traiciones y sacrificios, pero ahora cada rincón parece respirar la incertidumbre. La sospecha que Manuel ha sembrado al investigar a Enora ha calado hondo, no solo en su corazón, sino también en la amistad más valiosa que tenía, la de Toño. Lo que comenzó como una inquietud razonable, el hecho de que nadie en los alrededores conociera ni a la joven ni a su supuesta familia, se ha transformado en una grieta que amenaza con fracturar los vínculos más sólidos. Y ahora Manuel, consciente del daño causado, busca recomponer lo roto, aunque en su interior sabe que las promesas de silencio nunca son fáciles de cumplir. Mientras tanto, el eco de una noticia inesperada recorre la casa. Adriano ha decidido marcharse. Su voz, impregnada de un dolor irreprimible por la ausencia de Catalina, ha resonado como un trueno en el comedor familiar. Los Luján, ya marcados por tantas pérdidas y desgarros, sienten que otra despedida sería insoportable. Alonso ha palidecido al escucharlo, pues intuye que detrás de esa decisión no solo hay luto, sino también un intento de huida. El vacío de Catalina es un peso que Adriano no logra sostener, y su manera de sobrevivir es arrancar de raíz la vida que compartieron en la finca. Sin embargo, los demás miembros de la familia lo interpretan como una traición silenciosa, un abandono en el peor momento. La tensión se mastica, cada palabra pesa, y la posibilidad de perderlo todo se vuelve demasiado real. En paralelo, Alonso, cansado de las imposiciones de Lorenzo, lo enfrenta con una firmeza que no se le había visto en mucho tiempo. Su paciencia se ha agotado. Demasiadas intrigas, demasiados abusos de poder. Pero justo cuando cree que la situación no puede complicarse más, Leocadia interviene con una propuesta desconcertante. Ante los ojos incrédulos de los presentes, la madre de Ángela declara que quiere asumir ella misma la gestión de la finca, como si ese derecho le correspondiera por encima de Alonso y los Luján. Sus palabras no solo son osadas, sino también calculadas. Leocadia pretende consolidar su influencia en un terreno que hasta ahora le había sido ajeno. En ese instante, se dibuja una nueva línea de batalla, y todos comprenden que nada volverá a ser igual. Curro, atrapado en un laberinto de miedo y amor, contempla su propia salida. Sabe que Lorenzo está al tanto de su relación con Ángela, y el temor a que el capitán ejecute represalias contra ella se convierte en un nudo insoportable. Ángela, paralizada por el terror, ha rechazado huir con él, temiendo que cualquier intento de fuga precipite una tragedia. Pero Curro, desesperado, traza un plan desesperado. Será él quien se marche, sacrificando su presencia para salvar a la mujer que ama. Con la voz quebrada pero el corazón firme, piensa en acudir a Leocadia, implorarle que anule el compromiso de Ángela con Lorenzo a cambio de su marcha. Es un sacrificio doloroso, pero en su mente es la única vía para protegerla. Lo que no sabe es hasta dónde está dispuesta Leocadia a negociar con el destino de su hija. En la zona de servicio, la calma brilla por su ausencia. La salida de Pía ha dejado heridas abiertas que Cristóbal ha decidido sellar con disciplina férrea. Su sistema de faltas y despidos ha sembrado un ambiente de miedo, de desconfianza, donde cada error se paga como un crimen. Los criados, cansados de ser tratados como piezas prescindibles, comienzan a murmurar sobre rebelarse. Lo que era inconformidad se transforma en una chispa de insurrección. Ricardo, desesperado, suplica a Cristóbal que permita el regreso de Pía, convencido de que solo ella podría restaurar la armonía perdida. Pero sus súplicas caen en oídos sordos. Cristóbal se muestra inflexible, y esa rigidez aviva el fuego del descontento. Pronto, lo que hoy es un murmullo se convertirá en grito. En ese mismo ambiente, Leocadia vuelve a mover sus piezas. Interviene con astucia para neutralizar la decisión de Alonso que habría facilitado el regreso de Pía. La marquesa ausente, Cruz, ya no es la única sombra que amenaza con devorar la tranquilidad de la casa. Leocadia se erige como una fuerza en ascenso, decidida a colocar a su hija y a sí misma en el centro de la finca. Cada acción suya es una maniobra para consolidar poder, y la resistencia de los demás parece menguar bajo la presión constante. El equilibrio se resquebraja, y todos perciben que el verdadero conflicto no ha hecho más que comenzar. Pero quizá lo más inquietante de todo es el deterioro de Petra. Lo que empezó como un dolor persistente en el cuello ha evolucionado en un tormento que apenas le permite hablar, comer o moverse. La mujer, que siempre había sido un brazo ejecutor inflexible, aparece ahora como una figura vulnerable,
casi irreconocible. Sus compañeros observan con creciente angustia cómo la fuerza de la doncella se desvanece. ¿Es realmente una simple tortícolis lo que la aqueja, o se trata de una enfermedad mucho más grave, una sentencia silenciosa que amenaza con arrebatarle la vida? Nadie lo sabe con certeza, pero la preocupación aumenta con cada día que pasa. La posibilidad de perderla, incluso para aquellos que nunca compartieron simpatía con ella, se vuelve una sombra que recorre la casa. Lope, mientras tanto, se enfrenta a sus propios dilemas. Su relación con Vera sigue marcada por choques y malentendidos. Ella insiste en reencontrarse con su familia, como si ese vínculo perdido fuese más fuerte que cualquier advertencia. Lope, con el peso de la verdad en sus hombros, se atreve a contarle a Federico lo que descubrió. Los turbios negocios de su padre, la amenaza que representa para todos, especialmente para Vera. Federico, impactado, experimenta una mezcla de horror y revelación. Por primera vez, el joven abre los ojos a la dimensión real del peligro. Y en ese instante, su mirada se encuentra con la de Lope. Una alianza inesperada se forja en medio del caos. Ambos entienden que, para proteger a Vera, deben unir fuerzas, aunque el precio sea enfrentarse a la propia sangre. Los hilos del destino se entrecruzan con fuerza inusitada. Un sacrificio inminente, una alianza improbable y una rebelión que amenaza con estallar. La promesa ya no es el mismo lugar que antaño. Las máscaras caen, las lealtades se ponen a prueba y cada decisión parece arrastrar a todos hacia un precipicio común. Lo que está en juego no es solo la paz del palacio, sino la supervivencia de sus habitantes en medio de un tablero donde cada pieza puede ser sacrificada sin aviso. La tensión se extiende por cada estancia de la finca como un perfume agrio imposible de ignorar. Manuel, aunque intenta mostrarse calmado, arrastra una contradicción interior que no consigue silenciar. Su promesa a Toño de abandonar las pesquisas sobre Enora es un gesto de amistad, una forma de salvar el vínculo que todavía los une. Pero en lo profundo de su conciencia, la duda sigue latiendo con la fuerza de un tambor. ¿Quién es realmente esa joven que ha entrado en sus vidas? Nadie en los pueblos cercanos la reconoce, no existe memoria de su familia, y la ausencia de pasado es un abismo demasiado evidente. Mientras sonríe a Toño y le ofrece disculpas, Manuel sabe que no podrá apagar por completo esa inquietud. Y ese conflicto íntimo, esa tensión entre lo que promete y lo que teme, será la semilla de nuevos choques. Toño, herido por la desconfianza de su amigo, oscila entre la rabia y la esperanza. Quiere creer en Enora, defenderla de los juicios ajenos, construir un futuro sin sombras. Pero el eco de las palabras de Manuel lo persigue. Cada vez que mira a la joven francesa, recuerda que no hay raíces que la sostengan en aquel lugar, ni testigos de su historia. El amor se le mezcla con la sospecha, y aunque intenta sofocarla, a veces se sorprende vigilando sus gestos, escrutando su mirada en busca de certezas. La grieta abierta entre ambos hombres, Manuel y Toño, no se cierra tan fácilmente. Es una herida disfrazada de tregua. En el ala noble, la familia Luján aún no ha digerido el anuncio de Adriano. Sus palabras sobre la marcha resuenan con la fuerza de una amenaza. Para Alonso, la idea de perder a otro miembro de la familia equivale a remover la cicatriz de Catalina, cuya ausencia ya ha roto demasiados equilibrios. Su voz, habitualmente firme, tiembla al exigirle explicaciones. ¿Acaso marcharse es honrar la memoria de Catalina o traicionarla? Adriano, sin embargo, no cede. En sus ojos se refleja un cansancio insoportable, una orfandad emocional que no encuentra consuelo entre los muros del palacio. Su decisión es, en apariencia, irrevocable. Pero ese acto de huida se percibe como un abandono imperdonable para quienes aún creen en la fuerza de permanecer. Y en ese choque de visiones se esconde un drama mayor. La fractura entre los que eligen resistir y los que prefieren huir. El enfrentamiento de Alonso con Lorenzo añade pólvora al fuego. Durante demasiado tiempo el marqués ha tolerado las maniobras del capitán, su influencia venenosa en la vida de los suyos. Pero ahora, acorralado por las circunstancias, saca a relucir un temple que parecía perdido. Lo enfrenta con dureza, le reprocha su ambición y su constante manipulación. Lorenzo responde con desdén, con esa sonrisa que oculta un veneno frío. Sin embargo, la irrupción de Leocadia altera el rumbo de la confrontación. Con voz segura y calculada, proclama su intención de hacerse cargo de la gestión de la finca. La sorpresa es general. Nadie esperaba que aquella mujer, recién llegada, se atreviera a reclamar un poder que siempre ha pertenecido a los Luján.
Pero Leocadia no habla al azar. Sus palabras destilan la certeza de quien sabe que tiene cartas que jugar. Y ese anuncio se convierte en un desafío directo al linaje que gobierna la promesa desde generaciones. Mientras tanto, en el corazón de los conflictos personales, se dibuja la figura de Curro. Su juventud le pesa como una condena, porque el amor que siente por Ángela choca con la amenaza constante de Lorenzo. Sabe que cada instante junto a ella puede ser el detonante de un castigo brutal. El miedo de Ángela es palpable. No se atreve a imaginar una fuga, teme que la osadía termine con la vida de ambos. Curro la mira con desesperación, incapaz de convencerla, y en esa impotencia nace su sacrificio. Si la única forma de protegerla es desaparecer, él está dispuesto a hacerlo. En su mente madura la idea de negociar con Leocadia, de entregarse al exilio con tal de que su amada sea liberada del compromiso. Es un plan doloroso, casi suicida, porque supone renunciar a lo que más desea, pero lo abraza como el último gesto de amor verdadero. La pregunta es si Leocadia, siempre calculadora, aceptará ese trato. En los pasillos de servicio, la rebelión se cocina lentamente. Cristóbal ha impuesto un régimen férreo, y los criados, acostumbrados a la dureza pero no a la tiranía, sienten que han sido reducidos a engranajes sin voz. Cada falta se convierte en una condena, cada mirada en una sospecha. El miedo, que debería disciplinar, se transforma en rabia. Un grupo de sirvientes murmura en secreto, trazando la posibilidad de unirse contra la autoridad. Son voces apagadas en rincones oscuros, pero cada noche suenan más firmes, más decididas. El germen de una insurrección ha nacido, y Ricardo, a pesar de sus súplicas infructuosas, empieza a comprender que no habrá retorno si Cristóbal no cambia de rumbo. La semilla de la rebelión está plantada, y nadie sabe cómo ni cuándo estallará. El dolor de Petra, en cambio, silencia cualquier otro ruido. Su cuerpo debilitado apenas le permite sostenerse en pie, y lo que antes era simple obstinación ahora se percibe como fragilidad extrema. Los criados, incluso aquellos que la temían, la miran con compasión. Su palidez, el brillo apagado de sus ojos, la sequedad de su voz, todo sugiere un mal mucho más grave que una dolencia pasajera. Pero Petra, orgullosa incluso en su agonía, se niega a mostrar debilidad. Cada intento de cumplir sus tareas es un suplicio que delata su deterioro. Y en ese silencio doloroso se instala la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Está Petra al borde de un desenlace fatal? Mientras el drama de Petra se despliega, Lope y Federico encuentran un terreno común en medio de las ruinas de sus certezas. La confesión de Lope, revelando la podredumbre que rodea al padre de Federico, actúa como un jarro de agua helada. El joven, acostumbrado a una visión idealizada de su familia, se enfrenta a la crudeza de la verdad. La sangre no siempre garantiza honor. En ese instante, sus ojos pierden inocencia y ganan peso. Vera, objeto de disputa y preocupación, se convierte en el centro de su alianza. Ambos, Lope y Federico, entienden que solo juntos podrán protegerla, porque el enemigo que la acecha no es un hombre corriente, sino alguien cuya maldad se oculta tras la máscara de respetabilidad. Su unión, aunque improbable, es el inicio de una resistencia que desafía las fronteras de clase y de sangre. La vida en la promesa, marcada por sacrificios, alianzas y rebeliones latentes, parece dirigirse a un abismo. Cada personaje se mueve como una pieza en un tablero donde el riesgo no es solo perder, sino también sobrevivir a costa de la identidad, de los afectos, de las convicciones. Y en medio de todo, los muros de la finca parecen murmurar una verdad inmutable. Nadie sale indemne de este lugar. Las horas en la promesa transcurren con un peso insoportable. La aparente rutina de los días se ve interrumpida por pequeños gestos, miradas cargadas de sospecha y silencios que dicen mucho más que las palabras. Manuel, que ha prometido dejar atrás sus indagaciones sobre Enora, no puede evitar sentirse prisionero de una decisión que contradice sus instintos. Se repite a sí mismo que debe confiar, que la amistad con Toño vale más que cualquier duda, pero cada vez que la joven francesa aparece en su campo de visión, la intriga renace como una herida mal cerrada. ¿Por qué esa opacidad en su pasado? ¿Por qué la imposibilidad de encontrar a alguien que confirme su historia? Sus pensamientos lo traicionan, y aunque sonríe a Toño, su mente sigue rondando en círculos alrededor de la misma incógnita. El dilema que lo atormenta no es solo racional. En el fondo de su corazón, Manuel intuye que Enora esconde algo que podría poner en peligro mucho más que su relación con Toño. La incertidumbre también golpea a Adriano,
cuya declaración de querer marcharse ha sacudido las entrañas de la familia Luján. Cada encuentro con Alonso se convierte en un campo de batalla emocional. El marqués, incapaz de aceptar otra pérdida, lo acusa de cobardía, de querer huir en lugar de honrar la memoria de Catalina con su presencia. Pero Adriano, hundido en un duelo sin consuelo, responde con crudeza. Permanecer en la promesa es un recordatorio constante de la ausencia, una tortura diaria que lo consume por dentro. Entre ambos hombres se abre un abismo que ninguno parece dispuesto a cerrar. La familia, expectante, se debate entre apoyar la necesidad de Adriano de escapar y la exigencia de Alonso de mantener unida la casa. Cada conversación acaba en lágrimas, reproches o un silencio que hiere. Y aunque todavía no ha hecho las maletas, la sola posibilidad de su partida es un fantasma que recorre los pasillos. En medio de estas tormentas, Curro se hunde en sus propios dilemas. El amor por Ángela se ha convertido en un campo minado, donde cada paso puede detonar una tragedia. La joven, atrapada en el miedo, rechaza la idea de huir porque sabe que Lorenzo no perdona. Curro la mira con desesperación. Sus ojos reflejan la impotencia de quien daría la vida por ella, pero se topa con un muro de temor que no puede derribar. Entonces, surge su decisión más dolorosa: sacrificar su presencia. Si al marcharse puede salvar a Ángela del yugo del capitán, está dispuesto a hacerlo. No piensa en su propio futuro ni en el vacío que dejará atrás, solo le importa protegerla. Es un acto de amor desesperado, casi martirial, que lo enfrenta a la posibilidad de vivir lejos de todo lo que le da sentido. Mientras prepara mentalmente sus palabras para Leocadia, sabe que cada frase será un golpe en su propio corazón. Leocadia, por su parte, observa todo con una calma en apariencia imperturbable. Pero detrás de esa serenidad se esconde una calculadora implacable. Sabe que el sacrificio de Curro podría otorgarle más margen de maniobra, aunque todavía no revela su posición. Ante los demás, se muestra como una madre preocupada por el futuro de su hija, pero en su interior, la ambición habla más fuerte que cualquier afecto. Quiere poder, control y reconocimiento, y cada paso que da está encaminado a consolidar esa imagen de mujer fuerte que desafía incluso a los Luján. El anuncio de que pretende encargarse de la finca no fue un arrebato. Fue un movimiento estratégico, un golpe calculado para reposicionarse en un tablero donde todos luchan por sobrevivir. En el ala de servicio, la tensión alcanza un punto crítico. Cristóbal, convencido de que la disciplina férrea es la única forma de controlar a los trabajadores, ha creado un ambiente insoportable. Cada criado vive con el temor constante de perderlo todo por un error mínimo. Las conversaciones entre ellos se han transformado en susurros de rebelión, en confidencias cargadas de rabia contenida. El régimen opresivo no ha generado obediencia, sino resentimiento, y Ricardo, aunque sigue insistiendo ante Cristóbal para que readmita a Pía, empieza a perder la fe. La negativa constante lo empuja hacia la certeza de que solo una acción conjunta podrá cambiar el rumbo. Así, los criados comienzan a mirarse entre sí no como rivales por un puesto, sino como compañeros de causa en un posible levantamiento. En ese clima de efervescencia, el deterioro de Petra añade un matiz inesperado. Su figura, antes temida por su carácter inflexible, ahora se convierte en objeto de compasión. La mujer apenas puede moverse, su voz se apaga en murmullos y la comida permanece intacta frente a ella. Algunos sospechan que se trata de una dolencia pasajera, pero otros, más atentos, perciben que algo grave se esconde tras esos síntomas. La incertidumbre sobre su estado de salud se extiende como un rumor doloroso, y el servicio entero se siente inquieto. Es irónico. Petra, que durante años fue la ejecutora de las órdenes más duras, ahora parece necesitar la compasión de aquellos a quienes tantas veces trató con desprecio. Su fragilidad es el reflejo más claro de que nadie está a salvo en la promesa, ni siquiera los más duros. Lope y Federico, en medio de este torbellino, afianzan su inesperada alianza. El joven aristócrata, tras escuchar de labios de Lope la verdad sobre su padre, enfrenta un despertar brutal. La imagen idealizada de su familia se desmorona, y en ese vacío surge la convicción de que debe actuar. Vera, la doncella que insiste en reencontrarse con su familia sin percatarse del peligro que la rodea, se convierte en la razón de esa unión. Lope y Federico, pese a las diferencias de clase y de origen, encuentran un propósito común: protegerla del influjo de un hombre que ha demostrado ser una amenaza real. No se trata solo de salvaguardar a Vera, sino también de trazar un límite moral que ninguno de los dos está dispuesto a cruzar. Es,
en definitiva, el nacimiento de una complicidad forjada en la necesidad y en el dolor. El eco de estas historias resuena en cada rincón del palacio. Los sacrificios personales, las alianzas improbables y los conatos de rebelión son hilos que se entrelazan en un tapiz cada vez más complejo. La promesa, lejos de ser un refugio de estabilidad, se ha convertido en un campo de pruebas donde cada personaje revela lo que está dispuesto a perder o a arriesgar. Y la certeza que todos comparten, aunque nadie lo confiese en voz alta, es que lo peor aún está por llegar. El amanecer en la promesa no trae alivio. Las primeras luces del día revelan un ambiente cargado, donde cada sombra parece más densa y cada gesto está cargado de un doble sentido. Los criados comienzan sus labores con la misma disciplina de siempre, pero la tensión es evidente. Saben que Cristóbal vigila con ojo implacable y que cualquier tropiezo puede traducirse en despido. Aún así, bajo la superficie de esa aparente obediencia, se gesta una revuelta silenciosa. Los murmullos en la cocina, las miradas cómplices en el patio, los suspiros contenidos en los pasillos. Todos son señales de una insatisfacción colectiva que va más allá de la queja. El régimen de Cristóbal ha convertido a los trabajadores en enemigos del propio sistema, y ahora, cada uno se aferra a la idea de que la unión es la única salida. Ricardo es testigo de ese cambio. Siempre fue de los más prudentes, de los que buscaban mediar en lugar de confrontar. Pero incluso él siente que las súplicas constantes para lograr el regreso de Pía han caído en saco roto. Su frustración se convierte en rabia silenciosa, en una energía que alimenta la idea de rebelarse. Cristóbal, en su rigidez, no alcanza a comprender que el miedo tiene un límite. Cuando se sobrepasa, deja de ser un mecanismo de control y se transforma en motor de resistencia. Los criados, humillados y heridos en su orgullo, comienzan a vislumbrar el momento en que el murmullo se convertirá en grito. La noticia de que Leocadia ha bloqueado la orden de Alonso sobre Pía corre como la pólvora. Para muchos, ese gesto es la confirmación de que la madre de Ángela no solo busca poder, sino también dominar cada aspecto de la vida en la finca. Su intromisión en la esfera de los Luján y su control sobre los asuntos del servicio la convierten en una figura cada vez más temida. Su determinación parece no tener límites, y quienes antes la miraban con recelo ahora sienten un verdadero temor hacia su influencia. La promesa, antaño dominada por la sombra de Cruz, ahora parece estar bajo el embrujo de otra mujer que avanza con paso seguro hacia el poder absoluto. Mientras tanto, Manuel lucha consigo mismo. La promesa hecha a Toño lo persigue como un recordatorio constante de su contradicción. Cada vez que ve a Enora, intenta convencerse de que sus sospechas son infundadas, de que la joven merece un voto de confianza. Pero la lógica se estrella contra su intuición, y el conflicto se refleja en cada gesto. La tensión con Toño, aunque suavizada por la disculpa, sigue viva, como una herida latente. Manuel sabe que, más temprano que tarde, sus dudas volverán a resurgir. Lo que intenta ocultar ahora es solo una pausa en un conflicto destinado a explotar. Y esa sensación lo consume, lo distrae incluso de sus obligaciones con la finca, lo deja atrapado en un círculo de incertidumbre del que no sabe cómo escapar. En otro rincón del palacio, Adriano medita en silencio su decisión. La imagen de Catalina sigue clavada en su memoria como un ancla imposible de soltar. La ausencia de su amada ha convertido cada día en un suplicio, y la idea de marcharse es, en su mente, la única manera de sobrevivir. Pero la familia Luján lo ve de otra forma. Lo interpretan como un abandono, como un acto de egoísmo. Adriano lo sabe y, aún así, no cede. Prefiere cargar con el estigma de traidor antes que soportar el peso de una vida que ya no siente como propia. Sin embargo, en lo más hondo de su corazón, teme que esa decisión termine alejándolo no solo de la finca, sino también de los recuerdos que lo mantienen unido a Catalina. Es un dilema cruel: permanecer en un lugar que lo destruye o huir y arriesgarse a olvidar. El drama de Curro y Ángela se intensifica con cada encuentro. Ella, dominada por el miedo a Lorenzo, se aferra a la prudencia, mientras él solo ve en la huida la única forma de salvarlos. La propuesta de Curro de marcharse solo es, para él, un sacrificio heroico, pero para Ángela es una pesadilla. No puede imaginar su vida sin él, aunque tampoco se atreve a desafiar a Lorenzo. La contradicción la desgasta. Su corazón la empuja hacia Curro, pero la razón, gobernada por el terror, la mantiene prisionera. Curro, desesperado, planea hablar con Leocadia. Sabe que depender de ella es arriesgado, pero no ve otra salida.
En su mente, la idea de renunciar a la felicidad por amor es un acto de nobleza, aunque en la práctica signifique condenarse a una soledad sin retorno. El servicio, por su parte, comienza a organizarse en secreto. Los criados se reúnen en las horas más silenciosas, lejos de la mirada de Cristóbal. Hablan de estrategias, de cómo resistir las sanciones, de cómo forzar un cambio. No es una rebelión armada, sino una revuelta moral, un desafío a la autoridad que los oprime. Cada palabra compartida en esas reuniones clandestinas es un paso hacia un levantamiento inevitable. El miedo que los había mantenido callados ahora se transforma en coraje colectivo. Y aunque saben que las consecuencias pueden ser terribles, también entienden que ya no tienen nada que perder. La salud de Petra sigue deteriorándose. Los demás criados la observan con una mezcla de miedo y compasión. Su cuerpo, antes firme y enérgico, ahora es una sombra de sí mismo. Apenas puede sostenerse, su rostro refleja un sufrimiento que no consigue ocultar. Nadie sabe con certeza qué le ocurre, pero todos sienten que el final puede estar cerca. La idea de perderla, incluso para aquellos que nunca la quisieron, despierta un dolor inesperado. Petra, que tantas veces se mostró implacable, ahora despierta la empatía de quienes antes la temían. Su fragilidad es un recordatorio de que en la promesa nada es eterno, y de que incluso los más fuertes pueden caer. En ese clima de incertidumbre, Lope y Federico consolidan su alianza. El joven aristócrata, marcado por la revelación de los negocios turbios de su padre, se encuentra en un terreno desconocido. Por primera vez, se siente vulnerable, pero también libre. La verdad lo ha golpeado con dureza, pero le ha permitido ver la realidad sin filtros. Lope, por su parte, reconoce en Federico un aliado inesperado, alguien con quien puede compartir la carga de proteger a Vera. La doncella, empeñada en reencontrarse con su familia, se convierte en el centro de su lucha. Ambos hombres saben que enfrentarse a la sombra del padre de Federico no será fácil, pero la decisión está tomada. Se apoyarán mutuamente, cueste lo que cueste. Esa alianza, nacida del dolor, se convierte en una luz en medio de tanta oscuridad. Los días se suceden, pero en lugar de disipar la tensión, la intensifican. El sacrificio de Curro, la huida de Adriano, la ambición de Leocadia, la desconfianza hacia Enora, la rebelión del servicio y la enfermedad de Petra son piezas de un mismo rompecabezas, la descomposición de la promesa. Cada historia personal refleja la fragilidad del conjunto, y lo que se percibe en cada rincón de la finca es una verdad inquietante. El palacio ya no es un lugar de certezas, sino un escenario donde todo puede derrumbarse en cualquier momento. El eco de los pasos en los pasillos de la promesa suena más grave que nunca, como si cada baldosa cargara con el peso de las decisiones que están por tomarse. El ambiente está impregnado de una tensión que lo invade todo. Las discusiones en el comedor, los susurros en la cocina, las miradas en los patios. Cada rincón respira la inminencia de un cambio. Es como si el palacio entero supiera que nada volverá a ser igual después de este día. Manuel, incapaz de sofocar la tormenta interna, vive cada encuentro con Enora como una prueba de resistencia. Su mente lo empuja a desconfiar, su corazón lo arrastra hacia el silencio prometido. A Toño le ha jurado detener las pesquisas, pero la duda persiste, insidiosa, quemándole la conciencia. La paradoja lo consume. Quiere proteger su amistad, pero intuye que, si las sospechas se confirman, el daño será mucho mayor. Esa contradicción le roba el sueño, lo hace deambular de noche por los pasillos como un espectro. Y en cada sombra, en cada puerta cerrada, cree ver un indicio de la verdad que lo persigue. Adriano, por su parte, sigue atrapado en el dilema de partir o permanecer. Su deseo de marcharse es un grito de dolor, un intento de liberarse del recuerdo de Catalina. Pero al mismo tiempo, teme que la huida lo convierta en traidor. Los Luján lo miran con reproche, incapaces de comprender que su corazón ya no soporta el peso de esa ausencia. En sus silencios se adivina la fractura de un hombre desgarrado. Quedarse significa morir lentamente, marcharse significa cargar con la culpa de abandonar a quienes lo consideraban familia. Ninguna opción lo salva, ambas lo condenan. Y en ese filo incierto camina, cada día más débil, cada día más alejado. En el centro del drama se encuentra Curro, cuyo amor por Ángela lo ha llevado a concebir un sacrificio doloroso: marcharse para salvarla. Su plan, audaz y desesperado, lo enfrenta directamente con Leocadia. En su voz le suena la súplica de un joven dispuesto a entregarlo todo con tal de liberar a la mujer que ama del yugo de Lorenzo. Pero Leocadia, fría y calculadora,
escucha más allá de las palabras. En esa propuesta ve la oportunidad de reafirmar su dominio, de manipular la situación para sus propios fines. El sacrificio de Curro, noble y sincero, se convierte en una moneda de cambio en las manos de una madre que juega sus cartas con astucia. La pregunta que flota en el aire es brutal. ¿Aceptará Leocadia liberar a su hija a costa de condenar al joven al exilio? El servicio, mientras tanto, llega al límite de su paciencia. Cristóbal ha tensado demasiado la cuerda con sus castigos y amenazas. Lo que antes era miedo ahora es rabia compartida. Los criados ya no se sienten súbditos, sino víctimas, y en esa condición encuentran la fuerza para rebelarse. No es un levantamiento ruidoso, sino un pacto silencioso. Resistir, desobedecer, unirse. El fantasma de Pía se convierte en símbolo de injusticia, y su ausencia, en motor de la revuelta. Ricardo, resignado a la sordera de Cristóbal, se une al murmullo colectivo. Lo que empieza como una chispa pronto se convierte en incendio. Los trabajadores se niegan a ser tratados como piezas reemplazables. El miedo ha cambiado de bando, y ahora es Cristóbal quien percibe en cada mirada la amenaza de un motín. Petra, en medio de todo, se hunde en una fragilidad que desconcierta. Su salud se deteriora a pasos agigantados. Ya no puede fingir fuerza, ya no puede ocultar el dolor. Sus compañeros la ven con ojos distintos. De la desconfianza y el recelo han pasado a la compasión y la tristeza. Nadie sabe qué enfermedad la consume, pero todos intuyen que su final se acerca. Su figura, antes temida, ahora inspira un respeto distinto, un respeto nacido del sufrimiento compartido. Incluso aquellos que más la detestaban sienten un vacío anticipado, como si su caída anunciara la vulnerabilidad de todos. La enfermedad de Petra se convierte en un recordatorio cruel. En la promesa, nadie es invencible. Lope y Federico, mientras tanto, consolidan su alianza en torno a Vera. El joven aristócrata, enfrentado a la verdad oscura de su padre, se encuentra ante la encrucijada de redefinir su vida. La complicidad con Lope, improbable pero necesaria, le da una nueva fuerza. Juntos se proponen proteger a la doncella de la amenaza que se cierne sobre ella. No es solo un gesto de amistad o de justicia. Es una declaración de guerra contra la corrupción que se esconde tras la respetabilidad. Vera, sin saberlo, se convierte en el centro de una batalla que redefine a quienes la rodean. Y la alianza entre Lope y Federico, tan inesperada como firme, ilumina un resquicio de esperanza en un mundo plagado de sombras. La promesa, en este punto, ya no es un hogar ni una finca, es un campo de batalla emocional. Los sacrificios personales, las alianzas imposibles y las rebeliones silenciosas se entrelazan en una red que amenaza con desgarrar a todos. Cada personaje se mueve impulsado por la necesidad de sobrevivir, de proteger a los suyos, de encontrar un sentido en medio del caos. Y en esa lucha, la certeza se impone, nada volverá a ser igual.